Futbolista, mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental, pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los cuales vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables, y vamos a terminar con un abrazo de gol. Agradeciendo a la gente de Macro, a Isaac, a Miguel y a Hugo, a Diego Balaguer, Álvaro Astray, Agustín Capalvo, Johan y mi amigo ex compañero Eduardo Sosa. Comenzamos una charla nuevamente con todos ustedes y en el día de hoy tengo el orgullo y la emoción de contar. A veces hay personas que pasan por la vida de uno que marcan, y es el caso del invitado de hoy, porque fui parte, creo, de la primera vuelta olímpica que él dirigió, y además fue quien me puso en primera división. Hincha confeso de Danubio y simpatizante de River, y de Bellavista, con 40 años de trayectoria en su profesión. Le doy la bienvenida a la tarde de hoy, en la noche para ustedes, a Sergio Marcarián. Sergio, además de decir el gusto y la emoción que tengo de recibirlo en mi programa, no deja de ser mi programa. Un gustazo, la verdad que cuando me llamaste para compartir este tiempo de fútbol me puse muy contento, porque de alguna manera, si yo estoy vinculado a tu inicio, tú también estás muy vinculado al mío, porque tuviste mucho que ver en ese primer título como profesional, diría yo. Y además hubo todo un afecto, siempre a uno le quedan, en cada equipo que dirige, le queda 1, 2, 3 jugadores de los preferidos, ¿no? Y por la relación que tuvimos con tu papá, con tu familia, por la forma en que llegaste al club, por las alegrías que nos diste y por lo que has significado como persona en aquel momento cuando jugabas y todo el tiempo que te he conocido después. Es una gran alegría poder compartir este tiempo contigo. Desde ya muchas gracias, Sergio. Voy a contar una anécdota porque no la dijimos afuera de cámara, que llevábamos un rato grande conversando. ¿Vamos a empezar? Vamos a empezar. Yo estudiaba en el Liceo Rodó y los partidos eran a 2 de la tarde. Y en aquella época yo estaba haciendo sexto de economía y ese día tenía dibujo y era la cómoda tabla de medio Wattman más el bolso para ir a jugar. Y no me daban los tiempos para ir en ómnibus. Y se acuerda, Sergio, que usted tenía un coche blanco y yo pedía para salir 15 minutos antes, cargábamos la tabla de dibujo atrás y usted me llevaba para la cancha. Lo que pasa es que, claro, fueron tiempos en que yo partía mi tiempo en un cargo gerencial que tenía una empresa importante, distribuidora de derivados de petróleo, y me escapaba 2 o 3 horas para dirigir a Bellavista. Y fue una iniciativa de tu padre la que hizo que vos fueras a Bellavista, porque habíamos jugado un amistoso con Peñarol, vos estabas en Peñarol, Bellavista, la quinta mía de Bellavista en un amistoso goleó a Peñarol aquel día. Y al otro día apareció tu padre en mi oficina a preguntarme si me acordaba de un chico rubio que había jugado en Peñarol y a ofrecerme que estuviera con nosotros. Así que, ¿cómo no voy a estar vinculado a tu familia y a tu crecimiento profesional si desde el inicio, ¿no? estuvimos muy juntos? Así que, doblemente, una gran alegría. Sergio, en su vasta trayectoria, el momento que usted también toma esa decisión de vincularse fehacientemente al fútbol, no es fácil dejar un cargo de la importancia que usted tenía a nivel profesional para llegar a dirigir, como fue en ese momento, una quinta división, ¿no? Sí, fue una decisión muy difícil, que si no fuera por mi esposa que me respaldó por todos los riesgos que corríamos, o sea, de tener un ingreso del nivel que yo tenía, con el futuro que tenía, en una empresa que reconocía los valores de sus funcionarios, que nos hacía crecer. Yo hice más de
más de 30 cursos de capacitación para la actividad gerencial pagados por la empresa, porque la empresa ayudaba a formarse. Entonces, dar lugar en ese momento en que estaba cómodo, con un nivel de vida, con un estatus, con una familia recién formada, darle lugar a la pasión por el fútbol, en donde era una aventura, porque no se sabía lo que ibas a ganar, ni si ibas a cobrar. Y dejar todo para arrancar para el fútbol fue una decisión muy pesada, en la que sin duda mi esposa jugó el rol de la mujer que dijo: me juego contigo, tu vocación es tu vocación y tu vocación es el fútbol, y vamos arriba, y acá estamos, ¿no? Y llega un poquito a raíz de haber sido simpatizante de Danubio, que llega de rebote a Bellavista, ¿no? ¿Fue así? Claro, yo hago el curso en el año 75 y me va más o menos bien en el curso. Los compañeros me tomaron de alguna manera como un referente en materia de poder ayudarlos, sobre todo en las materias científicas y eso, que había algunos que tenían dificultades, yo qué sé, con anatomía, con fisiología, con traumatología, con fisiología del ejercicio, que eran materias que estaban muy en profundidad en aquella época. Y eso me hace ganar un lugar de cierto privilegio entre los compañeros. Bellavista va a preguntar al curso de entrenadores para ver quién se había destacado y le dan mi nombre, y aparecen una noche en casa tocando timbre y ofreciéndome dirigir la quinta división. Y yo poco menos que pregunto dónde hay que firmar, porque para mí significaba volver a retomar lo que había sido pasión en mi vida, que era el fútbol, ¿no? Me dijo que fueron Pepe Berlingeri con el viejo Álvarez. Con el Francisco Álvarez. Sí. Francisco es el mentor dirigentes de aquel. Francisco es el mentor de la compra del predio de hoy de Bellavista, claro, del complejo de Tonkinson. Claro. Grandes dirigentes de aquella época de Bellavista, en donde la presidencia de Sebastián Mayor, el mayor de los Bauzá, el papá de estos chicos, fueron años de gloria para Bellavista y de un gran crecimiento institucional, ¿no? Sergio, hay una etapa de arranque en que con algunos muchachos, incluso que hemos entrevistado, caso del Vasco, hay una inquietud de aquello que se formó de ir empezando a ver valores del interior. Usted comienza a viajar con algunos dirigentes a ver talento del interior. Digo que hoy por hoy lo hacen los clubes con gente que tienen para eso, pero en aquella época iba usted con los dirigentes. Claro, ahí pasó algo que tiene que ver con lo que era Bellavista hasta ese momento. Bellavista era un club que todos los años hacía un equipo diferente. Contrataba jugadores libres y según que las contrataciones sean buenas o malas, hacía una buena campaña. Bellavista estaba un año en la A, un año en la B, estuvo en la C, después 4 años en la B, un año en la A, y andaba que subía y que bajaba. Y un día le digo a Sebastián, después que se ganó el ascenso en el 76, se va a primera en el 77, le digo al presidente, le digo, estamos subiendo jugadores como Carusini, José Luis Sosa, Hernán Sosa, Méndez, Navarro, sí, Acosta. Digo, creo que llegó el momento de que vayamos al interior y traigamos jugadores jóvenes que junto con esto que el club produjo, armemos un equipo diferente, un equipo de jugadores del club, que lo capitalicemos al club y que juguemos a una cosa diferente, a un estilo diferente, una manera diferente, darle un poco de aire fresco al club y al campeonato. Y Bauzá me dice, haga lo que tiene que hacer. Yo no sé bien cuántos kilómetros hice recorriendo el país, pero sé que fui a Artigas 3 veces, y cuando digo Artigas 3 veces fui porque fui a las capitales departamentales 3 o 4 veces a cada una. Y ahí aparecen Viera, Mario, Ferrari, Rebelés, Ostolaza, Ricardo Abril, Ever Bueno, toda esa banda. Claro, toda esa banda de jugadores que yo los fui viendo en los torneos regionales y los fuimos comprando, al punto que yo mismo los pagaba. O sea, Bauzá confiaba en mí, me daba los cheques y yo iba y los pagaba. Hay un caso muy lindo, una historia que poca gente sabe, que la sabemos muy bien Aníbal Tacón y yo, porque fuimos juntos a ver el último partido de Bueno en la selección de Artigas, en Mercedes.
¿Por qué? Porque se había dicho que Peñarol nos lo iba a robar y todavía no había firmado. Y Peñarol lo había visto para llevarlo. Entonces fuimos a Mercedes ¿para qué? Para meterlo dentro de mi auto y traerlo para Montevideo, cosa que realmente hicimos. Lo metimos en mi auto, lo trajimos a Montevideo, durmió en casa esa noche. El problema fue que esa noche vimos jugar en la selección local a un pibe de 15 años, grande, enorme, que era Santiago, era el Austolaza. Y nos gustó tanto que al día siguiente, después de dejar a Bueno en Montevideo, nos fuimos a buscar a Austolaza. Y nos trajimos al Vasco. Estábamos hablando el otro día con el Vasco justamente de lo que fue la transferencia de él, que vino por unas pelotas y unos chalecos, y acordándonos de aquel partido. Y una charla mía. Y una charla suya ya, más el partido, que hicieron un asado bien de afuera, bien de grandes anfitriones, sí. Y llegamos a la 1 de la tarde, jugábamos 2:30, y el ritmo no era muy exigente. Realmente que fue de las cosas, digamos, que también nos trae aparejado un poquito estar con esta charla con usted. Deja un Bellavista, yo creo que esa es la gran siembra que empezamos a recoger cuando en el 80 empiezan a explotar todos estos gurises, más una tanda que llega después con Juberlemo, con el Pato Castro, con todos esos gurises. Valerio. El Flaco Valerio. Y acuérdese que teníamos los caudillos, aquellos que vinieron grandes, el Bocha Sastriano, el Chango. Quedaba algún resto del Bellavista 77 con Tavares, con Chaga, con el Loco Ayamián, con el Apo, con el Chocho Traverso. Eso para nosotros, por lo menos en lo personal, fue muy... Fue un proceso cuyo líder fue Bauzá, porque él con su estilo, con su manera, con los consejos de Aníbal Tacón, que era muy cercano a él y un hombre que estaba bastante vinculado a los entrenadores, se hizo un procesito. Yo estuve 4 años. Yo digo que la historia bellavista cambió, no solo porque cambiamos la línea de la conformación de planteles, sino que además empezamos obras que después se siguieron. La tribuna de enfrente de Bellavista la hice yo, tú te acordarás. Yo estaba entrenando, llegaban los camiones con los movimientos de tierra, además yo le daba el silbato a mi asistente, iba y ordenaba dónde había que bajar la tierra, dónde iban los escalones. La hice yo. Lo que hicimos, las cabinas que hicimos como base de lo que iba a ser la concentración, la hice yo. La cancha auxiliar que se hizo al frente, la hice yo. Le cambiamos la historia a Bellavista. Por supuesto que los triunfos deportivos importantes vinieron después. Cuando yo, después del torneo del niño, que salimos campeones, Bauzá me lleva a mi trabajo. Yo había comprado una parte de... Ese es el tricampeonato. Claro, ese es nuestro tricampeonato en Bellavista. Con Bauzá ese día me lleva de la cancha de Wander, donde salimos campeones, me lleva al trabajo. Yo entraba, a esa altura el fútbol no alcanzaba y tuve que meterme a trabajar y hacía turno, domingo a mediodía, en un bar y restaurante que teníamos en el centro. Y en el camino le digo a Bauzá que era mi último año en Bellavista, era el 4º año y le digo que era el último. Y Bauzá para el auto y se pone a llorar. Y nos pusimos a llorar los dos porque habíamos hecho una relación tan linda. Esto no lo sabe nadie. Bauzá falleció y a esta altura el único que lo sabe soy yo y lo estoy contando por primera vez además. Y me dice, ¿por qué te vas a ir? Porque el equipo necesita otro entrenador. Los chicos están gastados conmigo, necesitan un entrenador que les enseñe cosas nuevas y yo, Sebastián, necesito otro club, porque si no parece que fuera solo el entrenador de Bellavista. Así que por el bien de los dos conviene que nos alejemos, nos separemos. Y bueno, y ahí quedó y a fin de año se materializó la separación y Bellavista tuvo un gran entrenador como Miguel, que hizo lo potenció aquel equipo, hizo muy buenas contrataciones, trajo a Estavillo, que fue fundamental. Vicente. Fue fundamental también su incorporación, porque un jugador muy cerebral, y le dio esa parte de fútbol a lo mejor que estábamos necesitando. Muy serio, muy profesional. Sí. Así que fue una gran alegría ver el crecimiento y después cuando yo volví a Montevideo de mis incursiones por el exterior, que los veía jugar a ustedes, fui a verlos jugar más de una vez, tuve la satisfacción el día que vos le regalás la camiseta a Bauzá, sí, en la Vuelta Olímpica. En la Vuelta Olímpica. Cuando vos venís corriendo, yo estaba al lado de él,
Yo tengo igual la 11 suya. Yo tengo que cumplir mi parte de palabra. Yo salté a buscarla porque pensé que era para mí, y era para Bauzá, lógicamente y merecidamente. Y fue una gran alegría ver tu crecimiento profesional, el crecimiento de la institución. Yo tuve algo que ver también con tu ida a San Lorenzo, porque el Bambino habló conmigo cuando te llegó. Fueron 3 jugadores. Sí, Hernán, Ever y yo. Claro, fueron 3 jugadores. Así que me da una gran alegría recordar cosas que sé que fueron buenas para el fútbol uruguayo, para Bellavista en particular y para gente que quiero mucho como los jugadores y como el club, ¿no? Y como Sebastián. Fíjese que ahí empieza, yo me voy en el 83 y el equipo del 82, Sergio, los grandes éramos Pablo Alonso, claro, y yo y Hernán Sosa. Teníamos 23 eran años. 3 de los míos. Y éramos los grandes. Estaba el Vasco, Y eran estaba jóvenes, Chupete eran Vázquez, jóvenes, eran Mario jóvenes, Viera, eran bueno, Luis Levan, pobre que se nos fue temprano. Luisito. Marito Viera. Luisito lo fiché yo. Sí, también, en la quinta aquella con... ¿Se acuerda que tuvimos que armar La una segunda quinta? La quinta. segunda quinta. Claro, porque la quinta del 76, muchos ascienden a primera. Y los que quedan se arman una nueva quinta que fue muy buena también. Fue muy buena porque hubo que hacer una quinta que iba a jugar un campeonato nacional de la generación 58, que era la que iba a elegir los jugadores para la selección del 77 que iba a jugar el Sudamericano de Caracas y el Mundial de Túnez. Que después yo me cuelo porque yo salgo goleador de esa quinta. Que después le vamos a apelar a su memoria y nos va a ver si se acuerda de los apellidos vamos a ver. De esa quinta que usted fue el encargado de hacer. Sergio, se nos va después, hace una incursión en su querido club, en Danubio, ¿no? Sí, Danubio 82 también. 82 fue el año más lindo de Danubio conmigo, porque es el año de Rubén, aparece Rubén, y es un año que Danubio sale vicecampeón de uno de los torneos, una campaña preciosa, el año que se le gana a los 2 grandes en Jardines. Rubén hace su primer gol en primera contra Peñarol, en una jugada maravillosa. Después le hace su primer gol a Nacional, también un día le ganamos 4-1 a Nacional. Y había grandes jugadores también en ese equipo, ¿no? También hice un equipo de jóvenes, ¿no? Porque hablar de Rubén Sosa, hablar de Dalto, de Berrueta, de Dopico, de Alaguich en aquel momento, de Javier Vega, de Seoli, de Seré, Beltrán, el Tito Rivero, un gran equipo. El único veterano era Pierino, que era el director de la orquesta y un gran jugador, pero ya en sus últimos años de fútbol. Pero fue un muy lindo equipo que me dio muchas satisfacciones también. Después sale Pierino y es donde empieza Rubén a jugar por el medio y Gustavo vendría a hacer la punta izquierda, ¿no? Claro. Lo de Rubén como extremo izquierdo en primera fue ese año conmigo. Al año siguiente ya Garisto me sucede y Garisto ya lo hace 9 para que, claro, no estaba Pierino, era el 9 y Dalto hace el 11 como que lo hacía muy bien porque es un gran jugador también. No tanto como Rubén Navarro. No, gracias. Vamos a ir a una pausa. Antes de irnos vamos a agradecer a la gente del Hotel Oxford que nos permite estar, a la señora Martínez, de poder estar utilizando este acogedor lugar que nos está permitiendo esta hermosa charla con uno de mis primeros técnicos y el que, bueno, marca la carrera de algunos, dentro de los cuales estoy yo. Así que bueno, nos vamos a una pausita y ya venimos con más Mano a Mano con la Gloria con Sergio Marcario. Hicimos al club y que juguemos a una cosa diferente, a un estilo diferente, una manera diferente, darle un poco de aire fresco al club y al campeonato. Y Bauzá me dice, haga lo que tiene que hacer. Yo no sé bien cuántos kilómetros hice recorriendo el país, pero sé que fui a Artigas 3 veces, y cuando digo Artigas 3 veces fui porque fui a las capitales departamentales 3 o 4 veces a cada una. Y ahí aparecen Viera, Mario, Ferrari, Rebelés, Ostolaza, Ricardo Abril, Ever Bueno, toda esa banda. Sanducero. Claro. Toda esa banda de jugadores que yo los fui viendo en los torneos regionales y los fuimos comprando, al punto que yo mismo los pagaba. O sea, Bauzá confiaba en mí, me daba los cheques
y yo iba y los pagaba. Hay un caso muy lindo, una historia que poca gente sabe, que la sabemos muy bien Aníbal Tacón y yo, porque fuimos juntos a ver el último partido de Bueno en la selección de Artigas, en Mercedes. ¿Por qué? Porque se había dicho que Peñarol nos lo iba a robar y todavía no había firmado. Y Peñarol lo había visto para llevarlo. Entonces fuimos a Mercedes ¿para qué? Para meterlo dentro de mi auto y traerlo para Montevideo, cosa que realmente hicimos. Lo metimos en mi auto, lo trajimos a Montevideo y durmió en casa esa noche. El problema fue que esa noche vimos jugar en la selección local a un pibe de 15 años, grande, enorme, que era Santiago, era el Austolaza. Y nos gustó tanto que al día siguiente, después de dejar a Bueno en Montevideo, nos fuimos a buscar a Austolaza. Y nos trajimos al Vasco. Estábamos hablando el otro día con el Vasco justamente de lo que fue la transferencia de él, que vino por unas pelotas y unos chalecos, y acordándonos de aquel partido. Y una charla mía. Y una charla suya ya, más el partido, que hicieron un asado bien de afuera, bien de grandes anfitriones, sí. Y llegamos a la 1 de la tarde, jugábamos 2:30, y el ritmo no era muy exigente. Realmente que fue de las cosas, digamos, que también nos trae aparejado un poquito estar con esta charla con usted. Deja un Bellavista, yo creo que esa es la gran siembra que empezamos a recoger cuando en el 80 empiezan a explotar todos estos gurises, más una tanda que llega después con Juberlemo, con el Pato Castro, con todos esos gurises. Valerio. El Flaco Valerio. Y acuérdese que teníamos los caudillos, aquellos que vinieron grandes, el Bocha Sastriano, el Chango. Quedaba algún resto del Bellavista del 77 con Tavares, con Chaga, con el Loco Ayamián, con el Apo, con el Chocho Traverso. Eso para nosotros... Particular y para gente que quiero mucho como con los jugadores y como el club, ¿no? Y como Sebastián. Fíjese que ahí empieza, yo me voy en el 83 y el equipo del 82, Sergio, los grandes éramos Pablo Alonso y yo y Hernán Sosa. Teníamos 23 años. Eran 3 de los míos. Y éramos los grandes. Estaba el Vasco, y eran estaba jóvenes, Chupete eran Vázquez, jóvenes, Mario Viera, bueno, Luis Levan, pobre que se nos fue temprano. Luisito. Marito Viera. Luisito lo fiché yo. Sí, también, en la quinta aquella con... ¿Se acuerda que tuvimos que armar la una segunda quinta? La quinta. segunda quinta. Claro, porque la quinta del 76, muchos ascienden a primera. Y los que quedan se arman una nueva quinta que fue muy buena también. Fue muy buena porque hubo que hacer una quinta que iba a jugar un campeonato nacional de la generación 58, que era la que iba a elegir los jugadores para la selección del 77 que iba a jugar el Sudamericano de Caracas y el Mundial de Túnez. Que después yo me cuelo porque yo salgo goleador de esa quinta. Que después le vamos a apelar a su memoria y nos va a ver si se acuerda de los apellidos vamos a ver. De esa quinta que usted fue el encargado de hacer. Sergio, se nos va después, hace una incursión en su querido club, en Danubio, ¿no? Sí, Danubio 82 también. 82 fue el año más lindo de Danubio conmigo, porque es el año de Rubén, aparece Rubén, y es un año que Danubio sale vicecampeón de uno de los torneos, una campaña preciosa, el año que se le gana a los dos grandes en Jardines. Rubén hace su primer gol en primera contra Peñarol, en una jugada maravillosa. Después le hace su primer gol a Nacional, también un día le ganamos 4-1 a Nacional. Y había grandes jugadores también en ese equipo, ¿no? También hice un equipo de jóvenes, ¿no? Porque hablar de Rubén Sosa, hablar de Dalto, de Berrueta, de Dopico, de Alaguich en aquel momento, de Javier Vega, de Seoli, de Seré, Beltrán, el Tito Rivero, un gran equipo. El único veterano era Pierino, que era el director de la orquesta y un gran jugador, pero ya en sus últimos años de fútbol. Pero fue un muy lindo equipo que me dio muchas satisfacciones también. Después sale Pierino y es donde empieza Rubén a jugar por el medio y Gustavo vendría a hacer la punta izquierda, ¿no? Claro. Lo de Rubén como extremo izquierdo en primera fue ese año conmigo. Al año siguiente ya Garisto me sucede y Garisto ya lo hace 9 para que, claro, no estaba Pierino, era el 9 y Dalto hace el 11 como que lo hacía muy bien porque es un gran jugador también. No tanto como Rubén Navarro. No, gracias. Vamos a ir a una pausa. Antes de irnos vamos a agradecer a la gente del Hotel Oxford que nos permite estar
la señora Martínez, de poder estar utilizando este acogedor. Y nos pusimos a llorar los dos porque habíamos hecho una relación tan linda. Esto no lo sabe nadie. Bauzá falleció y a esta altura el único que lo sabe soy yo y lo estoy contando por primera vez además. Y me dice, ¿por qué te vas a ir? Porque el equipo necesita otro entrenador. Los chicos están gastados conmigo, necesitan un entrenador que les enseñe cosas nuevas y yo, Sebastián, necesito otro club, porque si no parece que fuera solo el entrenador de Bellavista. Así que por el bien de los dos conviene que nos alejemos, nos separemos. Y bueno, y ahí quedó y a fin de año se materializó la separación y Bellavista tuvo un gran entrenador como Miguel, que hizo lo potenció aquel equipo, hizo muy buenas contrataciones, trajo a Estavillo, que fue fundamental. Vicente. Fue fundamental también su incorporación, porque un jugador muy cerebral, y le dio esa parte de fútbol a lo mejor que estábamos necesitando. Muy serio, muy profesional. Sí, sí. Así que fue una gran alegría ver el crecimiento y después cuando yo volví a Montevideo de mis incursiones por el exterior, que los veía jugar a ustedes, fui a verlos jugar más de una vez, tuve la satisfacción de el día que vos le regalás la camiseta a Bauzá, Sí. En la Vuelta Olímpica. En la Vuelta Olímpica. Cuando vos venís corriendo, yo estaba al lado de él. Yo tengo igual la 11 suya. Yo tengo que cumplir mi parte de palabra. Yo salté a buscarla porque pensé que era para mí, y era para Bauzá, lógicamente y merecidamente. Y fue una gran alegría ver tu crecimiento profesional, el crecimiento de la institución. Yo tuve algo que ver también con tu ida a San Lorenzo, porque el Bambino habló conmigo cuando te llegó. Fueron 3 jugadores. Sí, Hernán, Ever y yo. Claro, fueron 3 jugadores. Así que me da una gran alegría recordar cosas que sé que fueron buenas para el fútbol uruguayo, para Bellavista en particular y para gente que quiero mucho como los jugadores y como el club, ¿no? Y como Sebastián. Fíjese que ahí empieza, yo me voy en el 83 y el equipo del 82, Sergio, los grandes éramos Pablo Alonso, Claro. y yo y Hernán Sosa. Teníamos 23 Eran años. 3 de los míos. Y éramos los grandes. Estaba el Vasco, Y eran estaba jóvenes, Chupete eran Vázquez, jóvenes, eran Mario jóvenes, Viera, eran jóvenes. bueno, Luis Levan, pobre que se nos fue temprano. Luisito. Marito Viera. Luisito lo fiché yo. Sí, también, en la quinta aquella con... ¿Se acuerda que tuvimos que armar La una segunda quinta? La quinta. segunda quinta. Claro, porque la quinta del 76, muchos ascienden a primera. Y los que quedan se arman una nueva quinta que fue muy buena también. Fue muy buena porque hubo que hacer una quinta que iba a jugar un campeonato nacional de la generación 58, que era la que iba a elegir los jugadores para la selección del 77 que iba a jugar el sudamericano de Caracas. Eso para nosotros, por lo menos en lo personal, fue muy... Fue un proceso cuyo líder fue Bauzá, porque él con su estilo, con su manera, con los consejos de Aníbal Tacón, que era muy cercano a él y un hombre que estaba bastante vinculado a los entrenadores, se hizo un procesito. Yo estuve 4 años. Yo digo que la historia de Bellavista cambió no solo porque cambiamos la línea de la conformación de planteles, sino que además empezamos obras que después se siguieron. La tribuna de enfrente de Bellavista la hice yo, tú te acordarás. Yo estaba entrenando, llegaban los camiones con los movimientos de tierra, además yo le daba el silbato a mi asistente, iba y ordenaba dónde había que bajar la tierra, dónde iban los escalones, la hice yo. Llevó su tiempo, Lo que hicimos, las cabinas que hicimos como base de lo que iba a ser la concentración, la hice yo. La cancha auxiliar que se hizo al frente, la hice yo. Le cambiamos la historia a Bellavista. Por supuesto que los triunfos deportivos importantes vinieron después. Cuando yo después del torneo del niño, que salimos campeones, Bauzá me lleva a mi trabajo, yo había comprado una parte de... Ese es el tricampeonato. Claro, ese es nuestro tricampeonato en Bellavista. Con Bauzá ese día me lleva de la cancha de Wander, donde salimos campeones, me lleva al trabajo. Yo entraba, a esa altura el fútbol no alcanzaba y tuve que meterme a trabajar y hacía turno, domingo a mediodía, en un bar y restaurante que teníamos en el centro. Y en el camino le digo a Bauzá que era mi último año en Bellavista, era el 4º año y le digo que era el último. Y Bauzá para el auto y se pone a llorar.
Y nos pusimos a llorar los dos porque habíamos hecho una relación tan linda. Esto no lo sabe nadie. Bauzá falleció y a esta altura el único que lo sabe soy yo y lo estoy contando por primera vez además. Y me dice, ¿por qué te vas a ir? Porque el equipo necesita otro entrenador. Los chicos están gastados conmigo, necesitan un entrenador que les enseñe cosas nuevas y yo, Sebastián, necesito otro club, porque si no parece que fuera solo el entrenador de Bellavista. Así que por el bien de los dos conviene que nos alejemos, nos separemos. Y bueno, y ahí quedó y a fin de año se materializó la separación y Bellavista tuvo un gran entrenador como Miguel, que hizo lo potenció aquel equipo, hizo muy buenas contrataciones, trajo a Estavillo, que fue fundamental. Fue fundamental también su incorporación, porque un jugador muy cerebral, y le dio esa parte de fútbol a lo mejor que estábamos necesitando. Muy serio, muy profesional. Sí, sí. Así que fue una gran alegría ver el crecimiento y después cuando yo volví a Montevideo de mis incursiones por el exterior, fui a las capitales departamentales 3 o 4 veces a cada una. Y ahí aparecen Viera, Mario. Ferrari, Rebelés, Ostolaza, Ricardo Abril, Ever Bueno, toda esa banda. Claro, toda esa banda de jugadores que yo los fui viendo en los torneos regionales y los fuimos comprando, al punto que yo mismo los pagaba. O sea, Bauzá confiaba en mí, me daba los cheques y yo iba y los pagaba. Hay un caso muy lindo, una historia que poca gente sabe, que la sabemos muy bien Aníbal Tacón y yo, porque fuimos juntos a ver el último partido de Bueno en la selección de Artigas, en Mercedes. ¿Por qué? Porque se había dicho que Peñarol nos lo iba a robar y todavía no había firmado. Y Peñarol lo había visto para llevarlo. Entonces fuimos a Mercedes, ¿para qué? Para meterlo dentro de mi auto y traerlo para Montevideo, cosa que realmente hicimos. Lo metimos en mi auto, lo trajimos a Montevideo y durmió en casa esa noche. El problema fue que esa noche vimos jugar en la selección local a un pibe de 15 años, grande, enorme, que era Santiago, era Ostolaza. Y nos gustó tanto que al día siguiente, después de dejar a Bueno en Montevideo, nos fuimos a buscar a Ostolaza. Y nos trajimos al Vasco. Estábamos hablando el otro día con el Vasco justamente de lo que fue la transferencia de él, que vino por unas pelotas y unos chalecos, y acordándonos de aquel partido. Y una charla mía. Y una charla suya ya, más el partido, que hicieron un asado bien de afuera, bien de grandes anfitriones, sí. Y llegamos a la 1 de la tarde, jugábamos 2:30, y el ritmo no era muy exigente. Realmente que fue de las cosas, digamos, que también nos trae aparejado un poquito estar con esta charla con usted. Deja un Bellavista, yo creo que esa es la gran siembra que empezamos a recoger cuando en el 80 empiezan a explotar todos estos gurises, más una tanda que llega después con Juberlemo, con el Pato Castro, con todos esos gurises. Valerio. El Flaco Valerio. Y acuérdese que teníamos los caudillos, aquellos que vinieron grandes, el Bocha Sastriano, el Chango. Quedaba algún resto del Bellavista del 77 con Tavares, con Chaga, con el Loco Ayamián, con el Apo, con el Chocho Traverso. Eso para nosotros, por lo menos en lo personal, fue muy... Fue un proceso cuyo líder fue Bauzá, porque él con su estilo, con su manera, con los consejos de Aníbal Tacón, que era muy cercano a él y un hombre que estaba bastante vinculado a los entrenadores, se hizo un procesito. Yo estuve 4 años. Yo digo que la historia de Bellavista cambió no solo por